Días subo hasta la cima. Me gusta mirar el mundo desde arriba. En la subida siento las cosquillas. Me gusta pensar que aprendo todavía. De las caídas, de las heridas, de esta ironía que le llaman vida. Desde el silencio veo más lejos. Soy el espejo, el punto de partida. A contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer. Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien. Todos los días subo hasta la cima. Me gusta andar cerca de la cornisa. No llevo prisa, beso la brisa. Mezcla de calma con adrenalina. Siempre descanso, siempre llego a donde voy. Y he andado tanto y todavía no me canso. Fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. Siempre descanso, siempre llego a donde voy. Y he andado tanto y todavía no me canso. Fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. A contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer. Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien. Jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien. Jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien. Bebo de la vida y nunca quedo satisfecho. Tú me enseñas cada día a conectarme más con todo lo que quiero, todo lo que debo y lo que aún no he hecho. Eso que todavía llena mi alma de paz. Todas las mentiras que llevamos bien adentro son heridas que algún día pueden desangrar. No me desespero, hago lo que puedo por calmar la mente. Soy un hombre asimilando su fragilidad. Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe. Sabes que cada mañana se nace de nuevo. Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe. La cima de la montaña no queda tan lejos. Bebo de la vida buscando claridad, chocando en cada esquina contra la dualidad. Como yo nunca me rindo, sigo firme en el camino, tentando al adivino, surfando mi destino. Todo lo que vimos con la mirada de niños como estrellas nunca me dejaron de alumbrar. Nada más sencillo, nada más real que empezar de nuevo cada despertar. Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe. Sabes que cada mañana se nace de nuevo. Es cuestión de tiempo y fe, solo
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar de nuevo en un webinar más de ACEPI, de la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Estamos hoy con un nuevo tema que queremos presentarles. Me presento, yo soy Rodrigo Ramírez, soy coordinador general de la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Una vez más le agradezco por estar acá, de a poquito se están uniendo la gente. Y bueno, hoy tenemos un webinar más que especial con un tema más que interesante. Es eficiencia energética, oportunidad para la competitividad y el acceso a la financiación para todas las MIPYME. Estamos acá con Nicolás Foisac, que nos va a estar presentando el tema de hoy. Así que, Nicolás, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nicolás es consultor de la AFD, especialista en transición energética con trayectoria internacional, tanto en Banco Itaú como en Total Energies. Así que, Nicolás, muchísimas gracias. El espacio es totalmente tuyo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Una vez más, muchísimas gracias por sumarse a este espacio. Es realmente un gusto estar acá con ustedes hoy. Gracias, Rodrigo, por la introducción. La intención, como dijo Rodrigo, de este espacio es hablar un poquito de qué es eficiencia energética, algunos principios. También vamos a hablar de la situación global en cuanto a energía, brevemente para dar contexto y explicar el punto común entre desarrollo de una empresa, eficiencia energética y financiación, ¿verdad? Esto es un espacio de conversación, entonces siéntanse libres, por favor, de en el chat dejar una pregunta, si incluso hay algo que no les queda claro, si quieren que repita un concepto, pueden levantar la mano o activar el micrófono, realmente siéntanse libres, no estamos muy numerosos hoy, entonces hay oportunidad de tener una conversación interesante. Bueno, voy a compartir la presentación. Entonces, cualquier cosa, por favor, siéntanse libres de avisarme, me detienen, me preguntan, mucha libertad. Entonces, retomando un poquito, a modo de presentación, mi nombre es Nicolás Foisac, sí, trabajo en transición energética, es decir, desarrollo proyectos en energías renovables, inversiones verdes, eficiencia energética y movilidad eléctrica. Mi rol principal en el privado es facilitar herramientas a empresas para optimizar el uso de recursos energéticos. Mi formación se hizo en trabajo anteriormente en Total Energies, que es una petrolera francesa. Trabajé en Holanda para dicha empresa en licitaciones de energía eólica, solar, baterías. Estuve en un proceso de electrificación también muy interesante. Y a nivel local, eh, trabajo a nivel industrial y aparte trabajo con la Agencia Financiera de Desarrollo, que cuenta con una línea de financiación específica que se llama eficiencia energética y que es un producto muy interesante que vamos a tocar un poco después. Y por último, soy miembro de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Me interesa saber un poco más acerca de ustedes, entonces si pueden por favor en el chat compartir un poco quiénes son, en qué rubro están o cuál es su empresa, un poquito de información a modo de saber, ¿verdad?, con quién estoy hablando, si hay una oportunidad así en cuanto a ejemplos, por ejemplo, de, de usar algo que les sea más familiar. Entonces, si en el chat pueden indicarme el nombre de su empresa, en qué rubro están, algo de interés en cuanto a la temática, les agradecería mucho. Buen día, Cristian, Walter, excelente. Bueno, ahí voy bien en el chat. Muchas gracias. Bueno, eficiencia energética, creencias de financiación. Entonces, ¿cómo desarrollamos una empresa a través de la eficiencia energética? Porque realmente es cierto que muchas veces son conceptos que separamos cuando en realidad van mucho de la mano cada vez más en el mundo actual. Primero que nada, un concepto que quiero restablecer un poco es lo que es energía. Cuando hablamos de energía, realmente hablamos de todo lo que nos rodea y no en un sentido filosófico o abstracto, nada muy concreto.
Sociedades tales como las conocemos, el desarrollo de las sociedades, de las naciones, se dio gracias a la energía. Si ustedes estudian la historia, se dan cuenta cómo el desarrollo y cada vez la capacidad de generar más energía es lo que nos llevó al mundo actual. Entonces, la energía hoy se ve en qué? En la producción, esta propia conversación que se dé en un marco virtual, una computadora, energía eléctrica, un escritorio, ropa, los lentes, la conexión a internet, todo eso proviene de energía. La infraestructura, la construcción de edificios, la movilidad, el auto con el que a veces fueron a su oficina, el Uber al que se subieron, el avión que pudieron tomar hace un par de semanas o meses, todo eso es energía. Pero también la alimentación, por ejemplo, el sector agropecuario, la agricultura, la manufactura, todo eso necesita energía bajo distintas formas. Un ingeniero y sociólogo francés tiene un concepto muy bueno, es que habla de esclavos energéticos. Cuando hablamos de una persona, hoy en día es como si cada persona teníamos entre 200 a 400 otras, o sea, tendríamos esclavos energéticos que permiten quintuplicar esos esfuerzos que hacemos nosotros. Para dar un ejemplo, un litro de diésel son como 100 horas de trabajo humano en cuanto a la energía que genera. Entonces, un auto compacto que se mueve a una velocidad constante en ciudad son como si 300 personas estaban pedaleando para generar esa energía. Eso es hoy en día la capacidad de captar y utilizar energía para transformar en algo. Hoy, si hablamos de contexto, si vemos el mundo y la historia a través de las fases ligadas a la energía, hablamos de la prehistoria, la Edad Media, después llegamos a la era industrial y ahora a la era de la electricidad, ¿ok? Cada vez tuvimos una energía diferente que se fue potenciando, el fuego, luego la capacidad de generar energía con carbón. Nosotros el siglo pasado y hasta ahora vivimos mucho en el periodo de recursos fósiles y ahora entramos en electricidad. Tienen que entender algo que la gente no dimensiona lo suficiente, ¿verdad? Y a mí me encanta tocar ese punto, es que la energía es la industria número uno del mundo, es la industria de las industrias. Se escucha muchísimo hablar de inteligencia artificial y que es la industria que lleva muchos fondos. La inteligencia artificial el año pasado posiblemente movilizó entre 800.000 millones de dólares a 1,1 billones, son las estimaciones. Las energías, el sector energético, perdón, entero movió 3,3 billones de dólares. El de energías renovables y transición energética, 2,2 billones de dólares, 2,2 millones de millones. Son montos fenomenales que se canalizan y eso va en generación de energía, electrificación, eficiencia energética, almacenamiento de energía. Pero ¿por qué el mundo hace eso? No por un motivo con el cual se trabajó durante décadas de reducción de emisiones o lucha contra el cambio climático. En realidad, el gran salto se dio en una búsqueda de soberanía energética y seguridad energética nacional. La ventaja hoy en día con la tecnología que tenemos y la electrificación es que es mucho más fácil generar energía localmente que depender de un recurso sobre el cual no tenemos control. Y aquí la foto que pueden ver es un ejemplo muy palpable de eso. Esto es un campo solar que se encuentra en la ciudad de Filadelfia, en el Chaco. Las cooperativas menonitas se acostumbraron a usar energía de poca calidad de la ANDE y compensar eso utilizando energía producida a base de generación diésel con generadores, con grupos generadores enormes, operando muchas horas del día y se dieron cuenta que los números no daban y sobre todo que hay fluctuaciones en los costos del combustible. Entonces era mucho más interesante para ellos generar electricidad a base de una fuente controlable, un poco más previsible y sobre el cual ellos tienen control. En este caso, energía solar, ¿verdad? Entonces vemos esta lógica que se adopta en el mundo entero e incluso en las últimas semanas se reforzó aún más eso, esa búsqueda de soberanía y seguridad energética. El cierre del estrecho de Hormuz es una demostración de eso. Imagínense que el vulnerable que es el mundo a que un conflicto en una parte del planeta
impacte todas las cadenas logísticas globales. ¿Ok? Entonces, a nivel global, por lo que les mencionaba, la energía vuelve a ser estratégica. Em, la electrificación es el camino más sencillo, pero también nos damos cuenta de otro punto no menor. Es que hoy en día también el tipo de energía que nosotros usamos nos permite como industrias, por ejemplo, crecer, desarrollarse y acceder a ciertos mercados. ¿A qué voy con esto? Me tocó a nivel industrial trabajar con una maquila en San Lorenzo que exporta. Dicha maquila recibe auditorías muy frecuentes sobre el uso de energía eléctrica, el uso de biomasa, de leña, el uso de los combustibles. Lo mismo las empresas, por ejemplo, del sector agrícola, las empresas sojeras que exportan granos, tienen mucho control sobre cómo usan la biomasa que se necesita para el proceso de secado, de dónde viene, es certificado, es de reforestación o no. Tener una trazabilidad sobre el recurso energético que usamos y asegurar que sea un recurso lo más sostenible posible, también se vuelve una herramienta competitiva en cuanto a industria, pero también en economía de un país. Por otra parte, la energía es en general uno de los primeros indicadores de ineficiencias o altos costos operativos dentro de las industrias. Se estima que en un sector industrial entre 10 a 30% del consumo se puede optimizar sin siquiera cambiar estructuralmente una fábrica o reducir los niveles de producción. Es con algunas mejoras y cambios en los procesos. En mi experiencia a nivel local en fábricas, esas rondan esos montos o incluso porcentajes más altos a veces. Más que nada porque en Paraguay nos acostumbramos a un descontrol energético. ¿Por qué les digo eso? Paraguay vive con una doble narrativa en la cual nos acostumbramos a decir que tenemos energía limpia y disponible, que esa es la primera mentira, y la segunda es que actuamos como país petrolero. Si toman toda la matriz energética de Paraguay, es decir, todas las energías que se utilizan en Paraguay, tenemos tres grandes ejes. El primero es electricidad, que corresponde al 20% nomás del total de energía. O sea, esa famosa narrativa de energía limpia es 20% de todo lo que se usa. Algo como el 35% va a biomasa, leña, madera. En ese caso, una vez más, solamente el 30% de esa biomasa es certificada, de reforestación, con trazabilidad. El resto es poda de árboles nativos o una quema descontrolada por lo general. El 60% va a industria, 40% es residencial. Y por último, el uso de recursos fósiles, es decir, de subproductos refinados de petróleo. En Paraguay pesan por más de 45% en la matriz energética. Esa cifra aumentó, si no me equivoco, como un 40% en los últimos 20 años, lo que es bastante raro dada la situación del país. Y se va principalmente a transporte, 70% a transporte pesado y 30% a autos de transporte más liviano. Bueno, ¿por qué digo que energía limpia disponible no es real? Porque la matriz no es tan limpia como pensamos y por sobre todo porque la energía eléctrica, una vez más, también no está disponible o no es de calidad necesaria. Y por otra parte, como nación nos acostumbramos a una energía barata, aunque no lo crean, aunque nadie quiera errante escucharlo decir que la energía en Paraguay es barata, es una de las más bajas del mundo en cuanto a tarifa. Es un tercio del precio de la energía en Brasil, es un cuarto de la energía en Uruguay, es un décimo de la energía en Irlanda o en Italia. Son precios muy bajos de energía eléctrica y el precio de la biomasa también es muy bajo, lo que nos acostumbró a una falta de orden y de estructura en cuanto a su uso y de responsabilidad. Pero eso también nos abre un potencial. Esa foto que ven es un auto eléctrico y en el fondo es la planta solar flotante que hizo Itaipú y que inauguró el año pasado. Para mí esa foto es muy llamativa porque simboliza a ella sola lo que sería para mí el concepto de soberanía energética. Los autos ya los importamos.
Eh, ya que sea combustión o eléctrico es un producto que estamos trayendo. Y la energía, yo puedo o recargar ese vehículo utilizando esa energía producida localmente con los rayos del sol, con el cual yo tengo un control de precio y no dependo de lo que esté pasando a otro lado del mundo. O puedo tener una autocombustión, esperar millones de años a que se forme el petróleo, traer ese petróleo en un barco desde el Medio Oriente, en el proceso de rafinado, cargarlo a camiones, distribuirlo en estaciones de servicio y quemarlo. Y dicho así, el razonamiento, ahí es donde falta la lógica, es decir, ¿por qué pasar por un proceso tan vulnerable y tedioso si hay nuevas alternativas? Cultura, historia. El país número, o sea, la economía con mayor resiliencia hoy en día energética es China y de lejos. China entendió hace como 15 años o 20 años que no podía depender como lo hacía masivamente del petróleo, ya que es un recurso que no tiene, o del gas. Se concentró en tres ejes. Primero, en hacer reservas importantes. China tiene unas mayores reservas de combustible hoy en día y de gas. Luego, generar tecnología que le permita electrificar. Entonces se volvió un líder de lejos en producción de paneles solares, baterías de litio, equipamientos eléctricos, sistema de transmisión, distribución y vehículos eléctricos. Más del 90% de los paneles solares globales vienen de China. Eh, Más del 75% de los autos eléctricos y híbridos del mundo vienen de China y China desde lejos el mercado automotriz número uno, en el cual más de la mitad de los autos son eléctricos o híbridos. Entonces, imagínense. Y tercer punto, se enfocó en hacer electricidad en su país, con fuentes renovables, pero también con fuentes propias, en este caso sucias, que son de carbón. Eso es su punto negativo. Un punto más interesante y no menor es la biomasa. Entonces, la biomasa muchos habrán visto, están acostumbrados a verlo en fábricas, se puede ver el uso de calderas, de leña. La biomasa para mí es una de las incógnitas principales de nuestro país porque es una energía que asumimos que es infinita, que no controlamos, que no cuidamos y que realmente es la que necesita mayor apoyo hoy en día y que tiene mayor potencial también de darnos esa soberanía. Bueno, llegando al punto de eficiencia energética, ¿qué es y cómo se, cuándo aplica? El primer concepto de eficiencia energética que quiero que tengan es que se trata de productividad y no austeridad. Cuando escuchamos eficiencia energética, pensamos que, por ejemplo, esta reunión tendría que tenerlo con las luces apagadas, a oscuras, sin el aire encendido. No pasa por ahí. Eficiencia energética es hacer lo mismo, pero de una forma que consuma menos. Yo puedo estar en una sala con luz prendida usando focos normales o focos LEDs. Yo puedo usar un aire acondicionado que sea convencional o que sea inverter. Yo puedo generar electricidad con un generador diésel o puedo hacerlo con un panel solar o energía de tipo. Yo puedo tener un motor de alta eficiencia que consume poco o puedo tener un motor usado a nivel industrial que tiene varias décadas y que funciona muy mal y consume mucha energía para llegar al mismo resultado. Entonces, a la par de eso, es también una cuestión de lógica y de procesos. Una fábrica en la que trabajé, acompañé, tenían un consumo muy elevado de biomasa y logramos optimizar de casi 30% el consumo de biomasa. Si la empresa factura millones de dólares, eran como 1.000 millones de guaraníes al año en biomasa y logramos detectar una mejora de casi 30%, simplemente calibrando el horario en el cual se encendía usaba la caldera en comparación al horario de trabajo de la fábrica. ¿Por qué? Porque le pedían tener encendido de temprano la caldera a presión de trabajo y por horas no trabajaban. ¿Qué pasa con eso? Es que uno genera vapor, que tiene un costo, que corre por el sistema de vapor, daña porque está en presión muy alta y no se está utilizando y genera, se impacta casi toda la fábrica en tuberías, en flexibles, en máquinas, además de representar una quema innecesaria de leña, una optimización por proceso.
Una modernización de equipos. Hoy visité una fábrica a la mañana que es un invernadero, o sea, produce de manera indoor verdeos y flores comestibles. Y ellos, por ejemplo, lo que hicieron es reemplazar su sistema de frío y automatización de riego porque se dieron cuenta que gracias a eso podían reducir su consumo y pusieron una bomba que les permite con un filtro reutilizar el agua de riego. Eh, y por último, en ese sentido viene la integración tecnológica. Ellos trabajan con un sistema de análisis, de gestión, pero empezaron con una simple planilla Excel donde cargaban sus consumos, sus facturas, hacían indicadores como unidad producida y kilowatt consumido. O sea, con medición y con datos es como empezamos a construir eficiencia energética. Hasta ahora todo claro. ¿Alguna duda? ¿Cuál suele ser el error común en empresas que quieren ahorrar energía pero no lo logran? Excelente pregunta, Ana. Y partiendo de este principio, el error común es no medir, no tener datos. Em, yo veo empresas que, por ejemplo, se acercan y dicen quiero invertir va desde quiero comprar todo un sistema acá de motores o de bombas o de compresores, a otras cosas que dicen quiero poner paneles solares y batería para ahorrar. Pero en realidad nunca hacen el cálculo sencillo de decir cuánto es mi factura de la ANDE, está optimizada, tengo o no multas y dónde estoy consumiendo mucho ahora, qué me está saliendo caro. Y es más, o qué necesito hacer. Como nunca se lleva a un cálculo, a un Excel, el consumo actual y la idea de inversión, entonces, como nunca se hace esa comparación, ahí es donde empezamos a invertir en cosas que no necesitamos obligatoriamente. Vi empresas instalarse transformadores para la ANDE sin justificación alguna porque su consumo no era tan elevado. Vi empresas instalar motores sobredimensionados porque dijeron mejor que sea súper potente sin entender el impacto energético que puede tener detrás. Vi industrias que usan calderas que tienen 20, 30 años de edad sin medir la propia eficiencia de la caldera, es decir, sin comparar cuánta leña se quema, cuánta agua se inyecta y cuánto producto se hace. Entonces, yo no sé qué tan bueno es mi sistema de vapor. Vi industrias enormes, emblemas nacionales que operan la electricidad y que no tienen un medidor en fábrica. Hay solamente medidor de la ANDE y después no hay nada. No hay forma de saber dónde estoy consumiendo más, no hay forma de saber si mi consumo está cambiando, no hay indicación de horario de consumo. Entonces, datos es el primer paso. Información, medición. Un detalle más con ese ejemplo que me gustó mucho fue, la semana pasada visité una ferretería, por ejemplo, que tuvo un programa de medición de huella de carbono, tal vez algunos lo siguieron, o de Invest, de la UIP, y la recomendación que todo el mundo recibió era cambiar tu camión a combustión por uno eléctrico, sin indicar con qué proveedor, a qué costo, cómo hacerlo. En el papel suena bien, pero en la práctica. Y esta persona me dijo, quiero comprar un camión eléctrico. Dije, ¿para qué? No, y porque va a ser más económico. ¿Cómo sabes? ¿Cuál es tu ruteo? ¿Cuánto combustible estás consumiendo ahora? ¿Cuánto consumís por kilómetro? ¿Está tu ruta optimizada? ¿Qué negocio estás perdiendo hoy en día porque te sale caro el flete, por ejemplo? Bueno, entonces, en ese caso, ¿qué oportunidad te daría una inversión en un vehículo eléctrico? Que si bien el costo de entrada es más alto, el costo operativo es mucho más bajo. Entonces, ahí es una cuestión de cálculo, es de matemática. Eh, en mi experiencia lo ven como dos cosas. Es una ventaja competitiva, primero, por lo que voy a explicar más tarde, por ejemplo, en financiación o en acceso a mercados, pero también hay otra ventaja escondida que es, acá justo tenemos el caso de errores comunes. Hay un caso interesante que es el costo oculto del descontrol energético. Si vos, por ejemplo, no sabes qué tan calibrado o no está el consumo de tu compresor de aire comprimido, por ejemplo, en la industria textil, si vos no tenés control o medición sobre eso,
o lo dejas operar en un ritmo muy elevado de consumo, vos no ves el efecto dominó que puede suceder después. Porque en tu fábrica, por ejemplo, un motor o un compresor puede significar una partecita de un proceso y no importa tanto que consuma 20% más de mes. El riesgo de ese 20% más al mes es un desgaste del propio compresor que luego lo que va a llevar es que un día se rompa ese dispositivo, que tengas que arreglar y que pare tu fábrica por un par de días. Ese es el costo real de la ineficiencia energética. Si yo no tengo mediciones y control sobre mis consumos, yo no entiendo qué está pasando en mi fábrica. Y si yo no entiendo qué pasa en mi fábrica, soy muy vulnerable a paros, a fallas, a problemas técnicos así. Entonces, ahí es donde se vuelve muy interesante el hecho de hacer las mediciones porque yo entiendo mucho mejor qué pasa en mi fábrica. Lo mismo con la climatización, por ejemplo. Es un ejemplo bastante básico en Paraguay, pero veo un montón de empresas o de negocios que operan con el aire encendido y la puerta o ventana abierta. Y ahí el costo real es cuánto estoy sobreconsumiendo con un aire acondicionado no optimizado que después tengo que hacer más mantenimiento y cuánto estoy perdiendo. Pero tal vez hoy vas a decir, no me sale tan caro, me sale un 100.000 más al mes. Puede ser. El día de mañana y este año, con el anuncio más que probable de subida de precio de ANDE, ese 100.000 más puede pasar a ser 250.000 más, por ejemplo. Y ahí, ¿qué tan listo o lista estás para adaptarte a esa nueva situación? Entonces, volviendo al punto, acá nadie pretende que ustedes sean ingenieros. Cada uno sabe qué tiene que hacer, conocen sus empresas, conocen sus negocios. Lo que sí interesa es que estén atentos a indicadores. Entonces, hoy, por ejemplo, llegando al punto de AFD, un proyecto es considerado de eficiencia energética cuando se demuestra una reducción del consumo energético total de una fábrica o una mejora de rendimiento energético. Es decir, si antes yo necesitaba, eso fue un caso que me sucedió en el cual se hizo una financiación, una fábrica de pastas tenía una máquina que consumía 2 kilowatts y procesaba 2 kilowatt hora y procesaba 10 kilos de masa. Compraba una nueva máquina que consume 4 kilowatt hora y procesa 30 kilos de masa. Entonces, ¿qué pasa? Se procesa más masa en comparación a la cantidad de energía consumida. Eso es una mejora en el rendimiento energético. O una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero es, por ejemplo, reducir la cantidad de biomasa necesaria de leña para, para poder responder a una demanda de calor porque mejoré mi agitación, por ejemplo. Vi una fábrica en la cual solamente hacer una agitación de un horno lograron bajar 40% el consumo de gas en ese entonces. Lo que se necesita para entender un proyecto diseñado es documentación, es decir, historial, algunos valores de referencia, entender si estoy o no en ciertos parámetros, estudios de un proveedor, si ustedes quieren invertir en cierta tecnología, el proveedor te puede decir si es o no de eficiencia. Ejemplo, una heladera. Ustedes ya habrán visto cuando van a comprar un electrodoméstico que dice categoría A, B, C, D, E, F. Esa etiqueta es una prueba si es o no una tecnología más eficiente. Un proyecto no es eficiente o no están pensando en eficiencia cuando solamente se cambia una máquina por otra sin análisis del impacto que puede tener detrás. O si se amplía la capacidad de una industria, pero sin tener en cuenta el rendimiento de los nuevos motores, las nuevas máquinas, lo que sea que instalen. Se necesita entender hoy yo como industria dónde estoy, qué estoy haciendo, cuánto estoy consumiendo de todo tipo de energía y si hago un proyecto, cuánto voy a consumir en ese caso, esa nueva tecnología, qué mejora me trae realmente. Ahí cuando hablamos de indicadores es donde se puede mirar, por ejemplo, si hablamos de energía, si es energía eléctrica, si son combustibles, si es un sistema de calor.
Hoy en día podemos usar medidas como kilowatt hora mes, litros de combustible, un metro cúbico de leña, incluso guaraníes mes en la factura, eh, y hacer una estimación de ahorro, es decir, una nueva máquina versus otra, ¿cuánto me ahorro haciendo esto? Puedo ahorrar 5, 10, 15%, o si tiene un impacto ambiental, de cuánto se reduce el uso de combustibles fósiles. Si compro un nuevo furgón que consume menos, si compro o hago una aislación de un sistema de un horno a gas, cuánto mejora. Eh, o lo que se ve también ahora en zonas rurales es dejo de usar generadores de diésel y paso a paneles solares con baterías. Eso pasa cada vez más. Entonces son algunas indicaciones así que les pueden servir para entender cuáles son las mediciones que necesita una industria. Y ahí si tomamos algunos casos, bueno, un ejemplo para mí muy fuerte es una caldera, por ejemplo, un sistema de leña. Pueden pensar en algo muy sencillo, un horno a leña nomás. Eh, si ustedes se dan cuenta que el sistema que tienen ustedes no tiene agitación adecuada, no está bien cerrado, o la leña que ustedes consumen, por ejemplo, eh, a ver, la leña que ustedes consumen, por ejemplo, no saben de qué origen es, no saben si es verde o no, no saben si tiene o no humedad. En todas esas cuestiones, ahí es donde justamente hay una vía de optimización. Y entonces, o pueden sustituir un equipo eh, obsoleto, por ejemplo, por uno más nuevo, o pueden mejorar el que ya tienen, o mejorar el suministro de energía. En frío industrial es donde se ve muchísimo potencial, sobre todo en Paraguay. Eh, la refrigeración por lo general consume entre 30 a 50% de electricidad total de un establecimiento. Y ahí es desde la modernización de los equipos hasta algo tan sencillo como asegurar que no quede encendido un aire acondicionado o que las aislaciones estén bien, que las puertas y ventanas estén cerradas, que la exposición al sol esté buena. Todo eso puede reducir el consumo de una operación o en sistemas de frío, por ejemplo, de almacenamiento. Con buena tecnología se puede reducir hasta un 40% del consumo. Y por último, como les decía, datos, es decir, toma de información, entender qué están midiendo, tener esa información centralizada, crear un historial en el tiempo de consumo, comparar facturas, comparar. Son cosas que pueden ser tediosas a primera vista, pero luego se vuelve como un proceso medio automático, ¿verdad? Y gracias a eso ustedes realmente pueden ver mejoras, pueden entender qué pasa en su industria, en su negocio y ver mejoras. Muchas inversiones en eficiencia no se hacen porque, primero, porque no hay un conocimiento técnico. Es decir, si yo no sé que existe un sistema de frío o un motor o un horno más eficiente que otro, entonces ni pienso en esa cuestión. Pero luego, si sé que existe la tecnología, pero no tengo ningún dato, yo no tengo idea de cómo saber cuánto me va a mejorar y por ende no puedo analizar y hacer una proyección económica de la inversión. Y por último, o sea, antes, por penúltimo es la financiación, que ahí es donde les quiero comentar también. Si yo llego con un proyecto de inversión en eficiencia energética, por ejemplo, que puede tener un precio, pero la financiación que me ofrecen enfrente es capital operativo a 15% en 24 meses, no dan los números tampoco, no es interesante para mí. Voy a seguir nomás operando como lo hago ahora. Y por último, las urgencias operativas, que desde el día a día hasta ese descuido energético que les mencionaba, que hace que yo solamente soluciono parcheando cuando pueda y voy empujando a futuro el, la inversión real en eficiencia, el análisis más profundo. Hoy la FD cuenta, como les dije, con una línea en eficiencia energética. Es un producto sumamente interesante. Tuvimos ya varios casos en Paraguay de financiación, es poco conocido. Es una línea de financiación otorgada por el Fondo Verde para el Clima Paraguay. ¿Qué ventaja da? Si ustedes, volviendo a lo que les mencioné más temprano, demuestran que un proyecto que tienen ustedes va o a reducir la cantidad de energía por unidad producida o van a reducir la huella de carbono,
Ustedes acceden a a un producto financiero que les permite tener préstamos. O sea, la tarifa de AFD al banco es 6,5% en guaraníes, 5,5 en dólares. Hoy en día, en los casos que se aplicaron, se lleva eso a una tarifa 9,5% en los bancos para la empresa. Los casos que tuvimos nosotros, por ejemplo, con Familiar, Basa, Atlas, fueron préstamos en esa tasa, pero sobre todo con hasta 2 años de gracia y 15 años de plazo. Por supuesto, pocas empresas toman plazos tan altos. Por lo general vi préstamos a 5 años con 1 año de gracia. Pero ¿qué pasa con eso? Es que si yo entonces diseño un proyecto de inversión, quiero mejorar mi caldera, quiero rehacer mi sistema eléctrico para asegurar que sea lo más eficiente posible, quiero cambiar mi flota de vehículos. Gracias a esto, a demostrar ese ahorro que genero o esa reducción de consumo de huella de carbono, yo tengo acceso a esas condiciones favorables que me permiten entonces tener más oxígeno y calcular o proyectar mejor esa inversión. E incluso comprar, por ejemplo, un motor o un compresor o una herramienta que sea un poco más cara, pero que yo justamente pueda amortiguar en el tiempo gracias a ese producto financiero y gracias al ahorro energético que me genera. Y por último, y no un punto menor, cosa que le mencioné antes, gracias al acceso a negocio que me puedo otorgar. Porque gracias a eso yo puedo o certificar o dar información adicional de mi negocio que me permite acceder a mercados más complejos, más sofisticados, más exigentes. Em, entonces, hablando un poquito de algunos mitos y realidades muy frecuentes, les decía, por ejemplo, la inversión inicial es muy cara y no me justifica. Realmente todo depende del cálculo que hagan ustedes, pero a primera vista, una inversión en eficiencia, en una solución más eficiente puede parecer más cara, porque el monto inicial puede ser un poco más elevado, pero en el tiempo, o sea, muy rápidamente se recupera esa inversión y luego genera una ganancia directa, que es el ahorro en el bolsillo de una factura, pero indirecta también, que es la capacidad de tener mejor tecnología, una mejor cámara de frío, un mejor compresor, una mejor bomba. Eh, la segunda es, Paraguay tiene energía limpia y barata. Y bueno, realmente no es cierto, con lo que les mencioné más temprano, la poca electrificación que tenemos y sobre todo que ese excedente de energía, el pseudo excedente que tenemos ya llega a su fin. O sea, ya estamos consumiendo esa abundancia que tenemos. No nos queda mucho margen por encima de eso. Y energía barata ya no lo va a hacer tampoco, va a subir el precio. Entonces, sí necesito invertir en eficiencia para anticiparme o estar listo a eso y realmente no sufrir del impacto que pueda tener en mi negocio. Y por último, un ejemplo en tecnología es tecnologías como los sistemas solares solamente me sirven de día, entonces no me es útil. Sí, no. Hoy en día, por ejemplo, vemos como el pico de consumo se da en momentos de mucho calor y soleado, donde justamente un panel solar entra en acción. Pero también vemos que los sistemas de almacenamiento, las baterías, cayeron mucho en precio. Por lo tanto, si hago un cálculo en base a mi consumo, yo puedo encontrar una solución en la cual con una inversión en solar y baterías me es más económico que instalar un generador diésel. O en ciertas industrias incluso no pueden instalar un generador, sí pueden tener una batería por la propia infraestructura del lugar. Entonces, tener datos de consumo, tener un conocimiento de tecnología y tener una conciencia de la necesidad de ser eficiente me permiten tener una operación más competitiva, más resiliente y acceder a una mejor financiación. Esto, para ir cerrando, es un caso de una industria con la que me tocó trabajar y que realmente fue un caso en el cual por 10 años ellos fueron creciendo mucho, instalando equipos sin una lógica realmente, sin mirar qué estaba pasando, con un equipo financiero que solamente recibía facturas de la ANDE, de combustible, de leña, pero no hacían nada con eso. No conectaba, por ejemplo, leña consumida por unidad producida en un periodo de tiempo, combustible en el mes, no se hacían esos análisis o si se hacían no se utilizaba esa información para mejorar. No había un balance energético
Y todas las decisiones de inversión eran súper reactivas. Era, falló el compresor. Esta bomba tiene problemas. Hay que invertir. Y el que se hizo fue un trabajo de realmente reorganizar, mapear o diagramar la situación actual, es decir, hoy, en 2025, dónde está la empresa. Y en base a eso definir cuáles son los procesos energéticos críticos, cuáles son las mejoras necesarias para no hacer una inversión que no era prioritaria y tener indicadores de seguimiento, es decir, que mes a mes haya una variable o dos que se mire para saber qué tan bien se está desempeñando energéticamente la industria. El resultado de esto es que la empresa pasó a tomar decisiones reactivamente o por urgencia a realmente tener información y datos sobre los cuales tomar decisiones y por lo tanto entonces poder crecer con mayor, sí, con una mejor planificación y proyección. Bueno, como dije, quería mantener un poco sencillo esto de lo que tenía para presentarles. Ahora quiero saber si tienen algunas preguntas, algo que no les quedó claro, algo que quieran que vuelva a repasar. Bueno, no tan tímidos. Em, ¿Qué tan accesible es hoy en Paraguay el uso de baterías? Todo depende de la cantidad de energía que necesites. Es decir, una batería, vos podés imaginar lo que es como una botella de agua, ¿ok? Entonces, si la cantidad de energía que vos usás son como la cantidad de agua que consumís, eh, vos podés tener baterías que te dan mucho caudal por poco tiempo o mucho caudal por mucho tiempo. Eso cambia mucho. Vos tenés que dimensionar y entender bien qué tanta energía necesitas, pero también con qué estás comparando. Si vos, tu industria o tu casa en una zona donde no hay muchos cortes de ande, por ejemplo, capaz no te conviene invertir en panel solar y batería para todo el tiempo. Pero si tenés cortes de luz ocasionales y necesitas, por ejemplo, mantener algo frío, entonces es interesante medir cuánto tiempo necesitas y cuánta potencia necesita eso. Pero ya hay cada vez más soluciones. Tenés empresas que hacen instalaciones en domicilio de baterías. eh, tenés, a ver, tenés también los sistemas solares que son sin las baterías. Pero el 24/7 sí va a ser más caro por definición, ¿verdad? Porque son muchas baterías. Para una empresa que quiere arrancar o optimizar su consumo, ¿por dónde conviene empezar para resultados rápidos? Están empezando la construcción de su tinglado. Bueno, excelente. Primero es interesante entender cuál es tu tipo de consumo, cuál es el tipo de consumo que tenés, es decir, si es eléctrico, si es combustible, si es biomasa, si es eléctrico, va más a motores, a frío. O sea, ¿cuáles son tus puntos de consumo críticos? Porque ahí es sobre el cual vos podés empezar a construir tu lógica energética. Y después realmente algo donde se pierde mucho en general es mala agitación. Entonces es un espacio abierto que necesita energía. Y en la hora de invertir, el problema muchas veces es comprando tecnología de segunda mano que si bien puede parecer más barata, más económica, a mediano y largo plazo incluso a corto plazo te das cuenta que no es tan real ese escenario. Yo les dejo ahora en el chat mis contactos. Así me pueden escribir porque yo con mucho gusto me puedo acercar a su empresa, a su proyecto nuevo, como decía este tinglado, por ejemplo, o sencillamente, si tienen una duda, me pueden escribir y les doy una mano con esto. Walter, hay un caso de empresa que puede ser crédito carbono. No directamente, no me fijé mucho en eso, te soy muy honesto. Lo veo con el sector forestal con el que trabajo, ahí sí veo más espacio. Pero empresa en sí no realmente, sobre todo porque en otros mercados lo que pude ver, pero no tengo mucha experiencia, es que se otorga un crédito carbono cuando, por ejemplo, se recompensa el uso de generación de energía renovable. El problema es que en Paraguay ese crédito en sí no existe
porque la matriz eléctrica ya es teóricamente 100% renovable por las represas. Por lo tanto, se considera como hacer trampa porque no hay otra alternativa que energía renovable. Pero después sí sé de empresas que, por ejemplo, en forestal, que tienen crédito carbonos. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Acá también nos dejaron uno, Nicolás, ¿verdad? Que pregunta si es que hay algún rubro que es más sensible que otros a la falta de una eficiencia energética. Sí, por supuesto. Rubro gastronómico está bastante expuesto porque hay mucho frío ahí. Hay una cadena de valor que proteger y también cuando hay frío y por ejemplo después de cocción, en Paraguay se usa o leña o se usa gas. Y en 2025 el gas, por ejemplo, aumentó 35%. Si yo no soy cuidadoso en mi gestión de gas y en el sistema de cocción que tengo y no me aseguro que este sea también eficiente o esté bien mantenido, mi consumo se puede disparar en flecha. Y sistema de frío es lo mismo, puedo tener una cámara de frío, pero si la cámara de frío es un poco vieja, no tiene una buena aislación o los sellados están mal, lo mismo, corro el riesgo de no ser resiliente o que si hay un corte o si pasa algo, pierdo valor muy rápidamente. Gastronomía es uno, después el sector más ineficiente que veo son sectores, por ejemplo, de alfarería o sectores que tienen quema con leña, porque es un sector muy descuidado, la leña es tan accesible que se quema sin contar. Entonces hay muchos problemas por lo general. Creo que las fábricas que tienen muchos sistemas eléctricos están bastante preparadas porque una máquina puede ser muy cara, entonces se preparan con los tableros o cosas así. Pero pasa mucho que están en zonas, a veces que la zona tiene muchos cortes. Por lo tanto, la empresa queda en una situación en la cual no puede trabajar, no puede facturar porque no puede consumir energía. Y si pone un generador, no sabe cuánto le cuesta realmente esa energía con el generador, entonces su costeo está desbalanceado. Perfecto. En Facebook, acá nos consulta Alex. En Paraguay ya se valora la utilización de energía solar, pues siempre escucho de la abundancia de la energía. Por eso, pero eso, como bien dijiste, eso se va a agotar aún más con la adopción de autos eléctricos y la adopción de data centers de inteligencia artificial, aumento de población y adopción de aires acondicionados, etcétera. Hay un punto interesante ahí con la movilidad eléctrica que mencionaste, Alex. Si haces un cálculo, en Paraguay hay 1.800.000 vehículos particulares circulando. Si vos tomás todos esos vehículos, hace que circulen 10.000 kilómetros al año y tengan un consumo alto, que serían 20 kilowatt hora al 100 kilómetros. em, Te das cuenta que la cantidad de energía que consumiría todo eso generaría un aumento de consumo en Paraguay de algo como 10%. Parece mucho, pero ese 10% es muy fácil de generar al fin y al cabo con otras tecnologías. Es un excedente que hoy disponemos y es un excedente que de hecho hoy, por ejemplo, estamos adjudicando a data centers o vendiendo a Brasil. Y al electrificar toda esa industria, dejas de lado más de la mitad de consumo de recursos fósiles, de combustible que va a los vehículos particulares y algunos públicos, y dejas entonces de mandar 2.000 millones de dólares al año fuera de Paraguay a un recurso sobre el cual no tenés control. Entonces, ahí viene una estrategia otra vez de qué es prioritario, ¿verdad? Em, lo que va a suceder y lo que tiene que empezar a pasar en Paraguay es tener una suerte de visión también de a qué apuntamos en cuanto a energía y cuáles son las prioridades. Las industrias generan mucho más empleos por megawatt contratado que los data centers. Yo, yo creo que los data centers son una industria que tenemos que dejar de los países que tienen ciertas cosas ya resueltas, no como la nuestra que tenemos una red muy vulnerable aún y no veo que sea una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Em, Eventualmente sí, o pueden trabajar en conjunto con industrias, con parques industriales para mitigar la carga, pero no es una industria prioritaria.
También hay una cosa más a tener en cuenta, no es solamente el aumento de consumo, es también la caída de caudal del río Paraná, porque toda la electricidad de Paraguay son litros de agua pasando por represas. Imagínense que históricamente Itaipú generó 80.000 gigawatt hora al año. El tope fue 100.000. Históricamente Paraguay consumía menos de 20.000 al año. Entonces, si tomamos esa potencia, 80.000 dividido 2, Paraguay tiene derecho a 40.000 y usaba otra vez menos de 20.000. Entonces, ese es el famoso no usamos ni la mitad de Itaipú. Hoy en día, Paraguay consume 27.000 gigawatt hora al año, subió 50% en 3 años. Y por otra parte, Itaipú pasó de generar 80.000 a generar 65.000. Si vos cortás esa torta en dos, 32.500, ponele o redondear a 30.000, ese margen de maniobra es mucho menor. O sea, es muy vulnerable a una sequía. O peor aún, en Brasil hay 54 represas agua arriba de Itaipú. Entonces, si Brasil decide, mañana puede también limitar el caudal de Itaipú. No creo que lo haga porque Itaipú alimenta a Sao Paulo, entonces no les conviene, pero el manejo de agua es un problema real. Y ahí es donde venimos a una pregunta que veo en el chat de Dayana. ¿Convendría el uso de baterías para aprovechar energía solar? Realmente sí. Las baterías es una de las industrias que más creció y que vio su precio desplomarse en los últimos 10 años. Se dividió por en factor 100, un poco más, el precio de una batería, o sea, de kilowatt hora de almacenamiento. Pero no por los motivos que nosotros pensamos. En otros mercados se usa mucho la batería para justamente mitigar el efecto que hay horarios donde la energía es cara y otros que es barata. Entonces, yo cargo mi batería cuando la energía es barata y la uso cuando está más cara. Paraguay todavía no llegamos a ese escenario y nos falta un poco más de tiempo, pero sí es una realidad que en ciertos niveles va a tener mucho sentido generar energía solar, que esa es la prioridad. ¿Por qué? Si yo genero energía de manera local, y eso puede ser a nivel más que residencial, que no creo que sea tanto el, el- el- el objetivo ahora como puede ser a nivel una zona, un barrio, una industria, un parque industrial. Si yo genero ahí, puedo alinear ese consumo con la generación de energía, o sea, el consumo pico con la generación de energía, y entonces estoy estirando menos energía de la red de la ANDE, por ejemplo. Entonces la ANDE tiene un poco más de oxígeno en cuanto a su red y está menos saturada, está descongestionada. Y luego puedo tener baterías para, por ejemplo, al segundo pico del día. Hay un pico de mediodía y hay un pico de tardecita, un poco más chico. Por eso se llama, si miran la carga de energía, perdón, esto es un poco más técnico, pero se llama la curva de Pato, porque al mediodía sube y luego a la tardecita hay una segunda colita. Ahí no hay más sol, entonces ahí tiene sentido inyectar energía con las baterías. La gran ventaja de Paraguay de tener energía hidroeléctrica es que eso es una energía base, es estable. Entonces, las represas son las baterías nacionales. Nosotros necesitamos mitigar los picos y los momentos de mayor consumo y las distancias. Entonces, en ese sentido, sí va a ser interesante fomentar la energía solar, el uso de baterías. Precisión adicional, hay un caso muy bueno de eso en Paraguay. Puerto Esperanza, una comunidad en el Chaco, al lado de Bahía Negra, era uno de los puntos del país que seguía dependiendo de energía a base de generadores. La ANDE mandaba combustible a Chaco para que generadores hagan energía eléctrica. Y había mucho robo, mucha ineficiencia. ¿Qué pasó? Hicieron una planta solar de un poco más de 1 hectárea, 700 kilowatts, con 3 contenedores de baterías. Ustedes pueden buscar en Google eso, busquen planta solar Puerto Esperanza. Y eso hace que Puerto Esperanza y parte de Bahía Negra sean hoy en día autosostenibles. Genera energía solar que se consume y las baterías. Y eso fue una licitación de la ANDE, con el BID, con empresas locales e internacionales que participaron. Liz, ¿hay alguna empresa que sea modelo de uso eficiente y eficaz en nuestro país? Tenés varias empresas que lo hacen muy bien a todas las escalas. Yo hoy visité una pyme, por ejemplo, que me fascina cómo trabaja, que se llama High Farm. Ellos es de invernadero que produce verdeo y flores comestibles. Ellos tienen tanta analítica, tantos datos, reusan hasta el agua
que sale de los aire acondicionados, vuelven a captar esa agua para hacer el riego que tienen que hacer. Tienen todo medido, automatizado, impresionante. Después, a nivel más elevado, tenés distintas industrias que tienen buenos datos. Cervepar, de cierta forma, en cierta forma de energía, no en toda, tienen mucha eficiencia. En caldera no son muy eficientes. Y después depende mucho de qué área, pero tenés empresas que se están destacando en ciertas cosas que hacen, sí. Es difícil nomás decirlo así porque vos podés ver muchos ejemplos, pero sí, yo veo empresas cada vez más eficientes por una necesidad, por una medición, por una convicción, ¿verdad? Em, eso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas para Nicolás, nadie más. Acá en Facebook tampoco. No, nada. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Yo creo que como hoy tuvimos una muy buena. A ver, acá hay un. Ah, sí, sí, sí. Muchas gracias, dice. En Facebook también. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Yo creo que tuvimos así un refresh, así de un tema que creo que no está muy discutido dentro del mundo del ecosistema emprendedor y de las MIPYMES, pero como nos estuvo comentando Nicolás, es muy relevante a la hora, ¿verdad? De gestionar gastos, de mantener una eficiencia, ¿verdad? Presupuestaria día a día, y que pueden realmente ser de mucha utilidad. Así que muchísimas gracias, Nicolás, por tu tiempo. Gracias a ustedes y bueno, espero no haber enrollado mucho. Sé que es un tema técnico, es un poco pesado a veces, no estamos acostumbrados a esto, pero realmente es más accesible y simple de lo que piensan, y con lo accesible es que ustedes pueden implementarlo con mayor facilidad en su día a día. Y realmente, les digo, les dejé mi contacto ahí, pueden escribirme en total libertad y confianza. La intención aquí es crear empresas más eficientes, más resilientes, eh, y quedo a disposición en lo que pueda ayudarles. Y una vez más, muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimas gracias a CEPI por el espacio. A vos, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo en un próximo webinar. Así que hasta luego y buenas noches. Chao, chao.